tenemos un invitado. Esta es una fecha que nos invita a mirar hacia atrás y a hablar sobre los mitos y prejuicios que habían antes. Ustedes saben, se decían muchas cosas, que no se podía vivir, que era una enfermedad mortal, pero hoy día hay mucha más información. Entonces hoy día queremos hablar sobre el tema para concientizar un poquito y que la gente conozca sobre el tema. Para eso está con nosotros Denison Montaño, que es activista, defensor de derechos humanos y parte de la comunidad LGBT+. Bienvenido, Denison. Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? bueno, ¿Qué tal? muchas gracias por la invitación. Yo re agradecido por estar aquí y sumar a las voces, ¿no? Por este día en respuesta al VIH-Sida en el mundo, pero principalmente en Bolivia, que estamos con casos alarmantes de que cada vez el VIH tiene rostro más joven y adolescente, ¿no? Sí, es verdad. Ay. Un tiempo estuvimos hablando aquí de que habían cifras que la gente desconocía y que cada vez era más alarmante. Obviamente esto de acá tiene que ver con un tema de falta de información, un tema de falta de cuidado, de educación sexual, pero bueno, durante mucho tiempo se ha estigmatizado a las personas que viven con VIH-Sida. ¿Vos crees que el diagnóstico sigue siendo más duro socialmente que médicamente? ¿Hablando? Sí, revisando justamente los datos, ahora no hay un peligro o no hay una respuesta verídica, digamos, que legitime la no violencia y la no discriminación a las personas que viven con VIH, ¿no? Porque hablamos de personas que viven cotidianamente, comúnmente, como nosotras Claro. y nosotros. Entonces, lo que sucede es que la respuesta ahí médica ya te dice tomar el tratamiento. E inclusive dentro de los centros de salud y hospitales en Bolivia se sigue viviendo cierta discriminación, pero la sociedad es doble moral y además hay muchos tabúes y prejuicios sobre este tema. ¿De dónde crees que vienen todos estos prejuicios que seguimos repitiendo, digamos? Mira, yo tengo una frase acá que la anoté que es de Susan Sontag, que es una filósofa, y ella dice, no hay nada más punitivo que dar un significado a una enfermedad, significado que resulta invariablemente moralista, ¿no? Todas estas respuestas que nosotros escuchamos y vemos sobre prejuicio y discriminación vienen de una sociedad profundamente conservadora, ¿no? Claro. Desde que criminalizan la sexualidad, es decir, en un inicio te criminalizaban por ser una persona LGBTIQ+, y en el 84, que sea el primer caso de VIH, hablaban del cáncer gay, hablaban de una enfermedad rosa, o sea, ya empezaban a estigmatizar. Si ya te estigmatizaban como una persona LGBT, imagínate Claro, que te peor. estigmaticen ahora por vivir con VIH. Y según los últimos datos, el VIH no tiene un rostro LGBTIQ+, tiene un rostro humano Corriente. y que no tiene nada que ver con las personas en primera instancia LGBTQ+. Hablamos de hombres que tienen sexo con hombres y no necesariamente son LGBTQ+, que es una categoría que se utiliza para visibilizar casos que no son de personas LGBTQ+. Y acá yo les traigo un dato porque también las mujeres están invisibilizadas con el VIH, Sí, es porque verdad. cuando hablamos del VIH solo hablamos en cuanto a hombres y no a mujeres. En Bolivia, 12.728 son mujeres y ahora las mujeres están enfrentando una crisis porque no están son madres y no hay leches, por ejemplo, para darle a sus bebés, ¿no? Claro. Entonces, por toda una crisis de financiamiento global que no está dando una respuesta viable al VIH principalmente, ¿no? Qué importante lo que, Denison, vos, lo que vos decís. O sea, yo lo veo bastante como psicóloga. Dale. El tema de la etiqueta. Porque, por ejemplo, como psicóloga veo mucho que muchas personas se etiquetan bajo como un diagnóstico, pero lo que más pesa no es que la persona sepa lo que tiene, sino cómo la sociedad lo ve. Vos pudieras decir que, más allá del diagnóstico médico, ¿cómo pesa el tema de que la sociedad te caracterice como una persona VIH portante? Pasa que las personas que viven con VIH hay todo un tema con la patologización, ¿no? O sea, son Exactamente. cuerpos patologizados. Y entonces lo que yo siento ahí es que hay la confidencialidad. En Bolivia existe una normativa que te dice que vos tenés el derecho a la confidencialidad si vives con VIH. Pero obviamente ahí cuando vos le contás a tus amigos, a tus amigas y El no qué hay dirá. la Claro, confidencialidad, eso ya no existe. y ya ahí se rompe, ¿no? Claro. Y eso pasa mucho cuando son comunidades muy pequeñas, aún más Santa Cruz, que no es tan grande, digamos.
esto es como un chisme, ¿no? Se Claro, cuenta el desde el morbo. chisme, desde el morbo y no desde el cuidado. Y ahí es muy importante hablar sobre los cuidados, ¿no? Los cuidados a mi compañero, a mi compañera, a mi amigo y amiga, porque la respuesta al VIH es una respuesta también colectiva. Totalmente. Es decir, de que yo comento esto a una comunidad que puede ser mi familia, puede ser mis vínculos sexoafectivos, y se habla del cuidado, ¿no? El cuidado no solamente que una persona tome el tratamiento, sino también cómo me acompaña la colectividad. Oye, eso es súper importante porque yo conozco, lamentablemente, a personas que han fallecido muy jóvenes por ese miedo de la contarlo, ¿no? sociedad, Claro. exacto, de los padres, porque ya tienen que cargar que lo juzguen por su preferencia sexual y aparte cargar con esto y qué responsabilidad nosotros tenemos de tomarlos como, o sea, no es algo que te va a contagiar de la forma en que antes se creía, porque tenemos mucha falta de información. Claro. Y quiero que nos comentes de eso, esas creencias que uno dice, ay no, que por la saliva o Claro. por... Además, No, no querer saludarlo, claro. no querer dar la Claro. mano. no se o sea, estas contagia. estupideces. Lo que nos decían, no se contagia, sino que se transmite, ¿cierto? Eso, Sí, sí. Diferente. exacto. Además, que se transmite, lo que sucede es que se opta por el silencio. Y optar por el silencio cuando tenés un diagnóstico, porque lo primero que se te viene a la cabeza es la muerte, ¿no? Por no Ujú. tener toda la educación sexual integral. Y ahí surge lo de la clandestinidad, es decir, yo me encierro, no le comento a nadie. Y aún hay personas que no quieren optar a tomar el tratamiento por el silencio, ¿no? Porque, claro, se te No, vienen a la aparte que cabeza yo creo todo que la parte emocional, el hecho de que Exacto. vos tengas un diagnóstico, ahora estamos hablando del VIH, pero puede ser cáncer, puede ser cualquier otro diagnóstico, que vos emocionalmente no lo recibís bien, porque creo Sí. que el ser humano no está preparado para Sí. decirte Es un diagnóstico que tenés fatalista. exactamente, porque los médicos no es que te dicen, a ver, venga, este es su diagnóstico, pero hay esta realidad, que podés tomar este tratamiento, podés salvar tu vida, porque el cáncer, por ejemplo, en mi mente siempre iba igual muerte. Claro. El VIH Claro, igual lo muerte. mismo. Y Sí, cosas sí, sí. que te asustan, y aquí la medicina y los médicos no están capacitados para explicarte No tienen cómo ni el podés tacto, vivir hija. con esto. Ujú. Creo Claro. que también va por Ujú. ahí, ¿no? Sí, bueno, voy a ir por orden. Si bien tú comentabas que no es por saludar o dar o compartir un plato de comidas, hay 3 vías. Una es sobre vía sanguínea, por ejemplo, las personas que son usuarias de psicotrópicos o de drogas, por ejemplo, que se inyectan y comparten la misma jeringa. Entonces, Ujú. eso, por ejemplo, vía sanguínea. O cuando vas a hacerte un tatuaje y no hay como Cuidado. San- los Sanidad. cuidados, pero claro. Después la otra es la vía sexual, que esto es lo más común, ¿no? Cuando las personas tienen sexo casual sin protección, o inclusive dentro de las parejas, dentro de los vínculos, cuando las mujeres se enteran que tienen VIH cuando están embarazadas y porque el marido, digamos, fue Claro. infiel. Y el otro es por justo el vínculo materno-fetal, ¿no? Ese también Esa es muy otro, por importante. eso las mujeres tienen que tener a sus bebés con cesárea, por ejemplo, para que no haya una Contacto. transmisión. Sí. Y ahora sobre lo otro, yo creo que cuando hablamos del VIH, hay una doble culpa ahí, ¿no? Porque es un diagnóstico que tiene que ver con lo sexual, en el campo sexual. Y cuando todo está situado en el campo sexual, es una doble culpa porque viene ahí, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué le Cuando en creí? Exacto, cuando en realidad la respuesta al VIH no deviene principalmente sobre la forma en cómo yo ejerzo mi sexualidad, ¿no? Porque si yo no soy una persona que no he tenido todas las garantías para poder acceder a una información clara, verídica y científica como lo es la educación sexual integral, estoy expuesto a Totalmente. estos otros riesgos que tienen que ver con un campo ya más exterior que personal, ¿no? Claro, social, cultural, la implicancia también del Estado en brindar esta información a los sectores más vulnerables, porque capaz nosotras lo tenemos un poquito más normalizado, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a diferentes tipos de educación que nos puede brindar el hecho de saber que hay un tratamiento, que puedes vivir con VIH y seguir teniendo una vida, vamos a decir, más o menos activa y saludable, pero hay muchas personas que no lo tienen, ¿cierto? Sí. A mí me pasó bastante que, por ejemplo, tuve un paciente que justo se había encontrado una situación muy parecida, se hizo un examen y él ya creía que su vida se había acabado. Y era como que, mira, no, todavía hay cierto tratamiento, hay ciertas soluciones, hay ciertas cosas que vos puedes hacer para nivelarte, pero el tema mental de culpabilizarte, de por qué hice, por qué creí, por qué no me di cuenta, por qué me dejé llevar por ese momento y ahora estoy en esta situación, es lo que más afecta mentalmente, ¿cierto?
Sí, es lo que más afecta mentalmente y socialmente también, Total. ¿no? Entonces, por eso hablaba yo sobre la clandestinidad. Y les doy este dato, de 15 a 29 años se han registrado justamente los últimos positivos, ¿no? Que eso significa que hay un jóvenes, aumento súper del adolescentes y 65%. Desde adolescentes a jóvenes. O sea, cada vez era lo que decía que el VIH tiene un rostro cada vez Más más joven. adolescente, más joven. Y eso es una llamada de atención también al propio Estado de que garantice Claro. la información, ¿no? Y ahora, Desde por los ejemplo, colegios, digamos. desde los colegios. Eso es súper importante, Sí. porque muchas veces, inclusive hoy en el Quiero siglo XXI, ay, perdón, amiga, el tema de la abstinencia es algo que siempre lo inculcan en vez del cuidado y de la Sí. prevención. Y Es me que- parece... Es que es lo que hablaba, de que es una sociedad muy conservadora. Sí. Entonces piensa una la gente sociedad que por hipócrita, hablar de vieja. sexo vos estás dándole permiso a tu hijo. Yo el otro día lo escuché como que tal persona habló con su hija y le dijo, tenés que cuidarte. No sé qué, es como darle permiso. No tenés que darle permiso. Ay, por favor. Te estás dando Tu hijo va a conocimiento. tener relaciones sexuales con o sin permiso porque es algo muy Exacto. propio del cuerpo. Lo que vos necesitas, ahí dice Fabi yo, de que ahí lo que necesitas es que tu hijo sepa cómo cuidarse, qué es lo que está bien, el consenso, el cuidado, la protección, las enfermedades, o sea, porque es una realidad que va a vivir. Y si no está bien informado, ahí es que se sufren las consecuencias, más allá de un embarazo no deseado. Sí, Digamos. y sabes Que que era lo que ahorita yo hablábamos. puse el colegio, la responsabilidad, y en realidad viene desde la casa. De tu casa. Claro. Era lo que hablábamos la anterior vez, Nelson, que la sociedad, yo siempre digo, y no tengo pena en decir esto porque lo he visto, que somos una sociedad muy hipócrita. Totalmente. O sea, basta de, ay, es que nosotros en un programa podemos decir pene, vagina, o hablar de sexo, y la gente de afuera, qué programa más vulgar. Y no es vulgar. Estamos hablando Es de real. nuestro cuerpo, de las partes del cuerpo, y creo que a eso hay que ponerle nombre y apellido, Sí. partiendo desde ahí. Ahora, todo lo que uno puede enseñarle a su hijo de sexualidad, mientras más, o sea, desde más temprana edad, de acuerdo, entiendo, de acuerdo a la edad que tenga el niño, pero no le vas a hablar, si tiene 4, de qué es hacer el amor o relaciones sexuales, es de acuerdo a esa edad. También creo que nosotros como papá tenemos la responsabilidad de cómo lanzamos a nuestro hijo al mundo. Totalmente. Porque yo no me puedo hacer la opa de decirle, teniendo una hija o un hijo, que es lo mismo. Porque siento que antes era, bueno, a mi hijo, hombrecito, el padre le habla y le dice, mira, el sexo es esto, toma condón, ponete en tu billetera, pero a tu hija no le explicas eso. Es como que no, mi hija tiene que salir virgen de la casa. Cuidado con que tiene que sorpresita. llegar virgen al matrimonio. Creo que ahora estamos en una época donde vos tenés que hablarle a tu hijo y a tu hija igual, porque corren el mismo peligro. Antes hablábamos de violación y era solamente a la niña, que no salga porque ¿qué pueden hacerle? Ahora también a tu hijo hablamos de violación y nos tenemos que referir a los niños. Claro. Y creo que eso va en nuestro lenguaje, de dejar de ser hipócritas y decir, más allá de esto, que uno quisiera criar a su hijo de cierta manera, cada uno lo va a hacer, independientemente en la familia que nos criemos, también pongamos a las cosas nombre y apellido. Y decir, yo te crío en una burbuja, yo no sé lo que va a pasar afuera. Si hablamos de la homosexualidad, también hay que decir con nombre y apellido. Porque me encantó esto que dijiste. Para mí, te estoy hablando hace unos 15 años atrás, el SIDA era igual a homosexualidad, para mí. Claro. Porque yo en el barrio donde me crié, había una persona que había tenido y falleció de SIDA. Y nadie le pasaba un plato de comida. O sea, era como que, ay, y lo que pasa que era, porque antes uno le decía, o el homosexual, el gay, el Sí. marica del barrio, y nadie lo ayudó. Y para mí era eso. Entonces ahora un poco más abierta a esto, porque siempre lo digo, yo hablo de sexualidad abiertamente, se enoje quien se enoje, porque yo lo he visto así y me ha funcionado. Entonces, para mí ahora escuchar del SIDA, digo, carajo, no solamente viene de una persona homosexual. Tu marido pudo haber estado con otra chica, Totalmente. con otra mujer, y viene y vos en tu casa, toda pulcra, toda que nunca fuiste infiel y nada, y viene a tu casa y te contagia. Entonces, el hecho de hablar las cosas claras desde el principio, yo creo que es pues Sí. lo primordial. Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís y además creo que el uso correcto del condón es otra de las cosas del por qué. Yo no sé, yo les pregunto a ustedes como mujeres, si se identifican como mujeres, si para ustedes no fue, por ejemplo, un tema con sus parejas el uso del condón. ¿No? Para mí O sea, no. la negociación del uso del condón para las mujeres en una sociedad machista es muy complejo. Sí. ¿no? A mí, por Entonces- ejemplo, me criaron de una manera muy, vamos a decir, estricta de el cuidado empieza por ti.
no tenés que esperar que la otra persona te cuide, sino si vos ves que algo está saliendo de lo que vos esperás o de lo que para ti es seguro, comunícalo y si te sentís incómoda, ahí paras todo. Porque es cierto que en una sociedad donde capaz los hombres dicen, ay, pero no se siente igual o esto y lo otro, las mujeres por no incomodar a la otra persona, por Pero hasta no las arruinar. mujeres lo sentimos incómodo. O sea, ¿Sí? si yo te hablo personalmente, Dios, no puedes... No, digamos, ¿no? Ok. Pero si es tu pareja. Y así aún vos casada, vos no sabes dónde fue la champó, vieja. Claro. Es como que, Exacto, bueno, a o sea, eso iba. no te queda más que elijo Sí. creer, digamos, ¿no? No, porque la única forma para que tu cuerpo no se transmita el VIH es el uso correcto del condón. Claro. Entonces, si no hay un uso correcto del condón, entonces pueden haber aumentos de casos Claro. de VIH en todas las personas. ¿no? Totalmente. Por eso decía que la negociación del condón y que ahora, si ustedes ven TikTok, por ejemplo, hay una normalización, se está normalizando, se está naturalizando con ciertas palabras como coger a pelo, coger a peluche, ¿Qué es eso? o ¿qué coger sin condón? Entonces, ok. ¿Cómo ahora o sin? ¿Cómo? sin condón, perdón. Ah, ok, ok. Entonces, O sea, ¿se está cógeme poniendo a pelo. como de moda? Se está volviendo de moda, Qué así como, mal. yo a vos te No. doy a pelo, a peluche. O, A por capela. ejemplo, hay un término que capucha. puede ser vulgar, que es preñar, ¿no? Sí. Preñame, por ejemplo, ¿no? O sea, el término preñar así de terminame Señor. dentro. Entonces, claro, bueno, pero Muy. los riesgos que significan, por ejemplo, Es muy peligroso. es muy riesgoso justamente exponernos a ciertas situaciones que después, bueno, el VIH, podés vivir con VIH, no es SIDA, hay que diferenciar eso. Sí. Hay personas, en Bolivia hay ahora actualmente 18.600 personas que están usando retrovirales, que es el medicamento. Pero sucede que en Bolivia actualmente el Estado no ha podido garantizar el medicamento, entonces te están dando 15 tabletas al mes. Ay, De lo no. que deberían darte 30 pastillas, ahora te están dando 15, porque ha existido no hay un financiamiento global, ha reducido el financiamiento para el VIH, pero además el Estado con la crisis del dólar no ha podido comprar y subvencionar los tratamientos. Entonces ahora se están movilizando sectores, las poblaciones que viven con VIH para decirle al Estado que le garantice, porque no es digno, Claro. ¿no? Que vos vayas a tu centro de salud y que solo te den 15 pastillas a granel además. Además, Y estamos eso va hablando... acompañado de un tratamiento psicológico, porque, o sea, o Debería. solamente te dicen, venga, recoja su pastilla, Mira, y vos lo que- por dentro estás... Lo que yo sé es que primero se llega y te hacen, ¿no? Te revisan el peso para ver si no estás bajando de peso. Luego vas al médico y te da la receta, ¿no? O sea, no hay un trabajo integral Sí. sobre el VIH, sino desde que una vez que te dan el diagnóstico, ya es un asunto tuyo. Si vos querés, te buscas psicóloga. Si vos querés, te Ya buscas... es un privilegio. Exacto, es un privilegio Sí, de sí. clase, O sea, es como ¿no? que te estuvieran haciendo un favor, digamos. Sí, como si te estuvieran haciendo un favor porque el trato tampoco es tan digno. El CDVIR, por Claro. ejemplo, que es Ese es el la tema. instancia donde Donde es podés del recurrir, VIH ¿no? y vos podés recurrir ahí. Por ejemplo, hay un trato más digno en términos de hacerte las pruebas, por ejemplo, las pruebas periódicas, que es muy vital que todas las personas nos las hagamos si somos sexualmente activas, ¿no? Hacernos cada 6 meses. Por ejemplo, estas pruebas, ahí te puedes hacer con toda la gratuidad. Si quieres ir a una clínica, vas, pero te la pagas y es un poco caro, Claro. ¿no? Entonces, esa es la realidad del VIH ahora en Bolivia. Y Eso es sabes lo- qué importante es lo que hablaba Kate, el tema de que, claro, vos estás con tu pareja y no sabes, y hablábamos de que hay otros países donde está normalizado pedirle a tu Pedir las próxima pruebas. pareja sexual Sí, prueba sí, sí. de enfermedades de transmisión, digamos, ¿no? Y aquí es algo como que vos tenés reserva, tenés miedo a lo que piensa la otra persona porque capaz se ofende también no, y no seguro. sabés en realidad ¿Qué- con qué? qué viene y cuál es su historia. Sí. Claro. Oye, podemos empezar, por ejemplo, como uno pregunta todo, ¿en qué colegio saliste? ¿De ¿Verdad? qué signo sos? ¿De qué? Oye, ¿coges sin condón o con condón? Porque desde ahí, Básicamente, ¿te has Sí, de acuerdo. cuidado? No cojo, perdón. o sea, ¿cuál es tu preferencia? Porque yo creo que ahí ya sería una bandera roja, digamos. Claro, totalmente. Y además, ya cuando empezás a tener una vida sexual activa, también uno el cuidarse, tanto pedirle a la otra persona la responsabilidad de, bueno, oye, ya que vamos a empezar a tener relaciones capaz con o sin protección, podés hacerte estas pruebas, pero también uno hacérselas. Sí, de acuerdo, pero Pero a ver, además... ponete vos en tu lugar de, perdón. Dale, que, dale. O sea, creo yo, poniéndome siempre en el lugar de la otra persona, esta sociedad, como te digo, no está acostumbrada de que vos salís en la primera y el tipo te diga a vos, a ver, mostrame un examen de que está Es que chalinga. yo lo gano. Vos ahí como que, Yo le gano. me estás diciendo puta, digamos. Exacto. Claro. O sea, Sí, uno sí. le pediría al otro, pero te lo pide a vos y tú la ves ofendidita, que no está bien.
Debería decir, bueno, sí, mira, yo paro con esto, recién me he hecho hace un Yo mes. la verdad es que afortunadamente mi mamá siempre fue muy open mind en esos temas y desde que yo empecé mi vida sexual mi mamá me mandaba a hacer todos los exámenes cada 6 meses. ¿No o sos sea, virgen? Bueno, ¡Niña! Se me ha caído una grande. ahí, por ejemplo, solo Doctora. como dato, las personas que viven con VIH pueden ser intransmisibles e indetectables. Es decir, si una persona está con un tratamiento, toma todos los días su medicación, puede llegar a ser intransmisible e indetectable. ¿Qué Ah, significa superbién. esto? De que su cuerpo ya no replica el virus y segundo es que ya no puede transmitir. Es por eso ¡Guau! importante. Sí, es con el tratamiento Con adecuado. el ¿cierto? tratamiento adecuado. Todos los días tenés que tomar tus pastillas, una al día. Sí. En los 90 eran 18 pastillas. Al día. ¿Al día? Entonces, Wow. ahora ¿Cómo ha evolucionado, ha evolucionado la gracias a ciencia de la salud. Entonces, ahora es una pastilla y que no puedes transmitir el VIH si es que continúas, ¿no? Ahora ya es un tema y hablamos de las parejas cero discordantes, por ejemplo, cuando una persona es positiva y la otra persona es negativa. Entonces ahí, esto es muy importante para las parejas, ¿no? Porque pueden haber sospechas y cuando vos estás todo el tiempo en la sospecha y en la incertidumbre, Claro. es jodido porque no vivís placer, no tenés Sí. placer con la pareja, tenés miedos. Entonces es muy importante. No sé si ir tan directo, digamos, en una sociedad así de que, hola, Yo me mostrame tu ofendo, diagnóstico, sino más bien en el momento del vínculo ir trabajando este tema y hablándolo. No Claro. seco, sino más bien porque además en las mujeres no solamente es el tema del VIH, también es el tema del virus papiloma humano Sí. que Ese es llega a el- causar- ese es el tema. que es la principal causa del cáncer de cuello De uterino en las cáncer. mujeres Claro. en Bolivia y creo que es la primera causal de muerte de las Sí, mujeres. Es correcto, eso igual lo hemos hablado aquí bastantes veces, porque está mucho este miedo. Y es igual lo que decís, de que a veces es la pareja que te agarra y tiene este tema de que no quiere usar protección. Obviamente ya eso viene de la mano de actitudes machistas, ¿no? Sí. De la no- fidelidad también, ¿no? Yo te Exactamente. soy fiel, entonces... Cree en mí. Cree en mí. Entonces hay una manipulación ahí también. Y yo creo que hablar del condón es hablar del poder, ¿no? Porque ¿quién usa el condón? Él es el que tiene el pene, ¿no? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, y las mujeres que están destinadas, digamos, a la sumisión, no digo que todas, pero La socialmente mayoría. se ha establecido así, hay todo un tema del condón. Entonces hay que empezar a negociar el condón y no dar un paso atrás, ¿no? Porque Sí. principalmente estás vos con tu vida. ¿No? Claro. Eso, y hay que hablar del condón libremente, el uso correcto del condón, ya que se acerca carnaval ahí también. Uy, sí. Porque a veces Ahora- estamos descontrolados, descontroladas y decimos, bueno, nos Una vez no va a olvidamos. pasar nada. Y luego, porque además hay un periodo de ventana, esto para informar, hay un periodo de ventana. Si vos tuviste un riesgo, por ejemplo, no podés ir al otro día a hacerte una prueba de VIH. 21 Tenés que días. esperar 3 meses a 6 meses para ver si en tu cuerpo Activo. ya está activo el virus. Entonces, imagínate vivir 3 meses ahí con miedo y decir, puta, no sé qué tengo, Claro. no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces ya hasta que lleguen los 3 meses, te haces la prueba y muchas veces un alivio, ¿no? Ahí cuando ves el negativo, así Claro. como... Es como cuando te haces la prueba, pensás que estás embarazada y no. Bueno, No, vamos. sí, Estás sí. gorda. Claro. Es que estoy petacuda nomás. Sí, exacto. Es verdad. Creo que esto cambiaría si uno fuera más abierto con el tema de la sexualidad, de poder hablarlo, disfrutar de la sexualidad sin pena, sin el qué dirán de yo disfruto pero me cuido, porque ¿cuál es el problema? Eso para mí a veces es entender de que nací en el país equivocado, no, mentira. Es como entender por qué te cuesta tanto hablar de esto, de disfrutar, de comentarlo, de transmitir esta seguridad también ante tu cuerpo. Ujú. De decir, a mí me gusta esto, yo disfruto de esto. Creo que cuando vos estás en pareja o querés tener relaciones abiertas, como sea, con quien sea, el hecho de que puedas puedas charlarlo abiertamente, también te cierra las puertas del contagio, de muchas enfermedades, porque lo hablas de, ¿sabes qué a mí me gusta con condón, sin condón? A ver, vamos a hacernos, como modo de joda, vamos a hacernos este examen, para que no sea... Claro, y vamos los dos también, Por eso, ¿no? vamos Claro. a hacernos. O sea, creo que si vos tenés esta posibilidad de hablarlo abiertamente, te evitas muchos problemas. Sí. Yo creo que ahí hay un factor muy necesario de hablar sobre, por ejemplo, cómo nos ha afectado la colonia en los cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos de estar cada vez más silenciados, de no hablar de sexualidad abiertamente. A mí me gusta mucho hablar con mujeres ayoreas, por ejemplo. Las mujeres ayoreas viven su sexualidad de una manera muy distinta como No de me jodas, nosotras. ¿verdad? Sí, las mujeres ayoreas, por ejemplo, que hay muchos problemas ahí. Bueno, el principal problema es
que son trabajadoras sexuales porque tienen una forma cultura económica más también. nómada, donde no existe el dinero principalmente, entonces ellas buscan aparte de la recolección, el intercambio de cosas como una forma de trueque. Wow. Pero las mujeres ayoreas viven su sexualidad, entonces ellas te dicen, voy a ir a coger ahora, ¿no? Voy a ir a hacer... Y hay toda una dinámica en el pueblo ayoreo de hablarlo abiertamente. Entonces la sexualidad no solamente es una sexualidad, hay sexualidades y la sexualidad nos atraviesa lo Claro. social, lo cultural, lo religioso. Entonces ahí hay otras cosas de por qué tenemos que problematizar de que tengamos una vida sexual activa, pero responsable, placentera, sobre todo, ¿no? Es cierto. Qué lindo, te agradezco muchísimo, de verdad que ha sido genial tenerte acá, hablar sobre este tema, romper mitos, estigmas y nada, que la gente sepa, que tenga información, ¿no? Para no caer en la discriminación, en pensar que por una tomada de agua o compartir algo te vas a contagiar y creo que eso enriquece mucho a la población y nos ayuda a ser una mejor sociedad también. Sí, sí, muchas gracias. Y el VIH es un asunto de todas, todos. No es si vos vivís con VIH, sino de que la responsabilidad está en todas y todas, desde la promoción, desde la prevención y desde el uso correcto del condón. Así que cuidémonos todas y todos. Y quienes viven con VIH, tomen su tratamiento. Muchísimas Sí, gracias, gracias. Nilson. De verdad, un gusto tenerte. Esperamos gusto, tenerte en igual. otra oportunidad. Ay.